Porque conocer empodera. Me da mucho gusto saludarte nuevamente y entrar nuevamente al entorno de las charlas que hemos tenido sobre las habilidades de ventas. Las habilidades de ventas, fíjate que históricamente han tenido una evolución que es fascinante. Es uno de los temas que más pueden emocionar en cuanto a la revisión de cómo ha sido la evolución y los cambios de los entornos. Vas a poder observar que las ventas han tenido que venir evolucionando a medida que también has venido encontrando que ha incrementado el número de personas que están ofreciendo un bien o servicio y que esto a lo largo de la historia pues ha sido un cambio muy radical. Piensa que la historia del ser humano, de nuestra humanidad, parte de haber sido nómadas que vivíamos persiguiendo el alimento, que hasta que nos establecemos como seres sedentarios pudiéramos haber pensado en que hubiese excedentes de alguno de los alimentos que en su momento pudiésemos haber requerido, dado que pues en algún momento pudo haber buenas cosechas, malas cosechas, y entonces podía haber bienes que alguien necesitara y que te pudiese intercambiar por otros que tú requirieras. En ese momento puedes hablar, por lo menos en las épocas más antiguas, de lo que era el intercambio que se podía dar por trueque, hasta que entra también el simbolismo de la moneda y cómo la moneda también hace que haya un intercambio ya con un tasamiento específico del precio de los artículos y que este también nos permite que empiece a haber una evolución en el concepto de comprar y vender. Pero curiosamente esta evolución, que si bien tuvo sus grandes incorporaciones en análisis, en el famoso desarrollo de la identificación de mercancías, también en aquellos elementos de negociación que podemos ver muy claramente desde los fenicios hasta la evolución que se pudo haber dado en las épocas de la gran etapa imperial española con esta famosa nao de China, donde la negociación se convertía en uno de los elementos primordiales para el intercambio de bienes. No es sino hasta la revolución industrial donde se empiezan a generar muchísimos bienes en muy poco tiempo que son diferentes a lo que pudo haber tenido la sociedad identificado como bienes necesarios o necesidades. De tal suerte que los vendedores tuvieron que empezar a ir más casa a casa para competir en la parte de poder colocar sus productos. Y en este sentido fue que se empezaron a desarrollar diferentes técnicas para poder llegar de mejor manera a los clientes. La primera cosa que se identifica, y esto es por ahí de los años 20 del siglo pasado, es que hay una psicología dentro de la compra. Empiezan a identificar que hay patrones psicológicos que marcan el que una persona puede orientarse o no hacia comprar un bien o servicio. Y en ese momento empiezan también a generarse algunas estrategias en la venta para atraer en ese sentido psicológico al cliente. Por ahí entre los años 20 y los años 50 se desarrolla un modelo de 4 pasos que es la conocida como técnica AIDA, que básicamente lo que va a llevar es a que el cliente se sienta atraído hacia un mensaje, que por medio de preguntas se pueda identificar qué cosas son las necesidades que tiene este cliente, se le despierta entonces por medio del conocimiento de estas necesidades el deseo y se le lleva a que tome acción. Este es el modelo que conocemos, como bien les decía, de AIDA, que fue base de muchos modelos de ventas por muchos años. Ya por ahí, de los años 70, vas a encontrar que surgen algunos modelos diferentes, modelos que tienen que ver con el poner al cliente al centro de lo que es el interés del vendedor, conocerlo mejor y ayudar al cliente a que él mismo se sienta parte de la venta, es decir, que él mismo identifique su necesidad. ¿Por medio de qué? Por medio de buenas preguntas que lo llevan a él a reflexionar e identificar algunas necesidades que bien podría no tener clasificadas en su top de interés para resolver. De esta suerte vas a encontrar que se desarrollan técnicas como el spin selling o también lo que es las técnicas que están enfocadas
a lo que es el desarrollo de el cliente al centro, etcétera. Esto pues lo vamos a ver muy vigente, muy presente hasta los años 90, donde también empezamos a vivir la famosa era digital. Y de los años 90 hasta aproximadamente los años 2010, lo que se va a encontrar es que hay un modelo un tanto diferente en cuanto a quién persigue a quién. Si bien el vendedor de puerta en puerta, el vendedor que iba a buscar al cliente también a los lugares donde el cliente se encontraba, lo hacía de manera normal y rutinaria, muy entendido esto en los años previos a la digitalización, lo que se va a encontrar a partir de los años 90 es que se empiezan a generar por medio del Internet y de la expansión cultural que esto trajo, que se empiecen a generar alguna especie de tribus que comparten ciertos aspectos culturales similares y que van a empezar a desarrollar por medio de quien quiere vender contenidos que atraen a estos posibles compradores y los hacen sentirse parte de un entorno, de un grupo donde se les puede vender determinados artículos. ¿Por qué? Porque están compartiendo culturalmente algunos elementos que los hacen sentir y formar parte de algo. A partir del 2010 para acá, y a raíz también del crecimiento de la automatización, de lo que es el data análisis y sobre todo en los últimos años de la llegada de la inteligencia artificial, lo que se convierte ahora en uno de los activos más importantes para la venta es el data análisis, los datos que le llegan a los posibles vendedores sobre los clientes y sus posibilidades de ser impactados por una determinada vía o por otra. De tal manera que esta época en la que estamos viviendo actualmente es aquella en la que se están conjuntando elementos tradicionales de venta con lo que son elementos novedosos y muchos medios de impactar al cliente. Hoy estamos hablando del entorno de la omnicanalidad, no solamente de juntar muchos canales, que era la multicanalidad hace algunos años, sino que hoy esa omnicanalidad se refiere a que estos múltiples canales por medio de los cuales llegamos a los clientes, también se entrecruzan y se analizan unos con otros para poder entender mejor cuál es la mejor vía y los seguimientos que se le pueden dar a un cliente para que llegue a la toma de decisiones. Este es un momento también mágico porque hoy se están cruzando en nuestro camino varias generaciones que pueden tener también diferentes formas de ver y abordar el mundo. Pensemos simplemente lo que es este cruce de los baby boomers, la generación X, también los millennials, la generación Z, y hoy en día todos estos nuevos muchachos que están surgiendo por ahí en los 2011 para acá y que próximamente los tendremos ya tanto en el mercado de consumo como en el mercado laboral y que tendrán una forma de consumir diferente a la que nosotros tenemos. Dado lo anterior, ve que estamos cruzando muchas formas de interpretar un mundo de compradores. Estos compradores van a comprar de maneras diversas y por lo tanto el vendedor de hoy y las empresas que quieran vender hoy tienen que ser mucho más completas y tienen que interpretar mucho mejor cómo poderle llegar a los posibles compradores dependiendo de todos estos elementos que acabamos de compartir. Una de las cosas que aprendí recientemente a raíz de estar leyendo varios libros relacionados con ventas es que tienes tres posibilidades o tres elementos en la toma de decisión para lo que es la toma de decisión hacia la compra. Si tú eres cliente, y por eso tenemos que pensar como vendedores en eso, tú vas a pensar desde el punto de vista propio, es decir, tu vista personal, que tienes una necesidad y esta la vas a poder aterrizar posiblemente sin interpretar elementos que puedan ser analizados o cuestionados por otra gente. Primero lo ves tú y dices, bueno, requiero de esto. Ese elemento carece todavía del juicio cultural y del juicio que puede tener también el temor o el defenderte en la parte biológica de algo mucho más certero. Es muy racional, probablemente está muy relacionado con algo que ya identificaste.
pero pasar a un nivel adicional me va a llevar a tener que pensar ahora sí en lo que va a pasar en mi entorno cultural con ese bien que voy a comprar. Es decir, que si voy a comprar un bien como un auto, un bien como una casa, un bien como algún artículo de vestir, lo primero que veré es que no solamente es que necesito una camisa, sino que esa camisa tiene que encajar en un entorno cultural. Si soy un trabajador en una empresa que me requiere vestir con formalidad, tengo que pensar qué camisa va a encajar y ser bien recibida en ese entorno cultural. Dice uno de los autores en este sentido, que es Jürgen Klarik, que ese tipo de consideraciones en lo cultural puede incrementar la decisión de venta arriba de un 25%. Pero todavía va más allá cuando esto va a la parte biológica. Y la parte biológica tiene que ver con cosas que conocemos y que compartimos los seres humanos sin necesidad de conocer uno al otro. Es decir, aquellas cosas que están en lo más animal de nosotros, como puede ser la sexualidad, la necesidad de poder, la necesidad también de tener afección, de tener un grupo familiar cercano, cuidarlos, etcétera, la seguridad y muchos elementos que puedes ver en la parte biológica que seguramente nos brotan o nos surgen cada vez que vamos a tomar una decisión. De esta suerte surge que entre lo cultural y lo biológico vamos a encontrar algo que se llaman los simbolismos. Y los simbolismos, para el punto de vista que estuve revisando, tienen mucho que ver con la posibilidad de identificar aquello que tal vez llamábamos antes beneficios, pero realmente aquellos que le van a representar en su simbolismo al cliente algo que lo va a llevar a tomar una decisión más allá de lo que es su propia identificación de la necesidad, la cultura y la parte biológica. Ese simbolismo es lo que le va a dar esa decisión allí y le va a permitir también mantenerse fiel a ese simbolismo que él está identificando como algo que le va a llenar y le va a satisfacer. Muy interesante esta parte de los simbolismos y que los podamos identificar con nuestros posibles clientes, dado que esto es lo que realmente nos va a permitir mantener ventas sustentables y ventas que se pueden ir llevando a lo largo de diferentes tipos de clientes. Algo que yo realmente no tenía muy claro es que aunque lo puedas hacer, aunque lo hayas estado haciendo de una manera inconsciente, el identificar los simbolismos para el cliente de tu artículo, de tu bien, siempre le va a dar un punto de plus a la hora de que tome una elección. Sin más, te dejo para que tengas una semana excelente, una semana de gran reflexión y, si es posible, una semana de grandes ventas. Que tengas excelente inicio y nos estamos hablando muy pronto.